El shock hemorrágico en el paciente con trauma es sin duda una verdadera carrera contra el reloj. Hoy vamos a analizar a fondo las estrategias más avanzadas, las que están basadas en la evidencia más reciente, para ganar esa carrera. Miren este número, 30 a 40%. Esa es la proporción de muertes por trauma que se deben directamente al shock hemorrágico. Pero aquí está lo verdaderamente crucial. Es la principal causa de muerte prevenible. Y eso, colegas, pone toda la responsabilidad y toda la oportunidad en nuestras manos, en nuestra actuación. Entonces, ¿de qué hablamos exactamente? El shock hemorrágico no es más que un estado de hipoperfusión. Los tejidos simplemente no reciben suficiente sangre. Es progresivo, es agudo y es causado por una pérdida masiva de volumen. Y lo peligroso es que esto no es lineal. Esto desencadena una auténtica cascada de fallas en todo el sistema. Una cascada que tenemos que detener y detenerla ya. Ok, la estructura de este análisis es muy directa. Vamos a empezar por dimensionar el desafío. Después nos meteremos de lleno en la fisiopatología, en esa cascada letal. De ahí pasaremos a lo práctico, diagnóstico y control inmediato. Y cerraremos con el estándar actual, la reanimación de control de daños. Bien, empecemos entonces. Primera parte, el desafío del shock hemorrágico. Si vemos los datos epidemiológicos, la cosa se pone seria. Las tasas de mortalidad varían, y varían muchísimo según la región. Aquí, en algunas zonas de América Latina, estamos hablando de cifras que van del 25 hasta un alarmante 50%. ¿Y cuál es el contraste? Centros de trauma de alta especialidad que manejan cifras por debajo del 20%. Esto nos habla, y muy claro, del tremendo impacto que tienen los recursos, la organización, la logística. Muy bien, ahora vamos a lo micro, a lo que pasa dentro del cuerpo. Vamos a entender por qué le llamamos la cascada letal. Al principio, el cuerpo es increíble, lucha, intenta compensar con todo lo que tiene. Aumenta la frecuencia cardíaca, cierra los vasos sanguíneos periféricos para centralizar el flujo, pero, y este es el punto de quiebre, estos mecanismos de defensa tienen un límite. Cuando la pérdida de sangre supera el 30, quizá 40%, simplemente se rompen, y es ahí donde empieza la descompensación. Y aquí entra uno de los actores protagónicos de esta tragedia, la coagulopatía inducida por trauma, o TIC, como la conocemos. Ojo, esto no es algo que pasa después, es algo que empieza casi de inmediato. Es un proceso que el mismo cuerpo genera por la activación de la proteína C y una hiperfibrinólisis brutal. ¿Qué tan común es? Pues imagínense, hasta un 35% de los pacientes ya la presentan al llegar a urgencias. Esto nos lleva, inevitablemente, a un concepto que todos conocemos bien, la famosa tríada letal. Es un círculo vicioso, una espiral descendente. La acidosis empeora la coagulopatía, la hipotermia empeora la coagulopatía y la acidosis. Y así, una arrastra a la otra, empujando al paciente hacia un punto de no retorno. Pero ¿saben qué? La tríada ya no es suficiente. El entendimiento actual ha expandido este modelo a lo que ahora llamamos el diamante de la muerte. Y el cuarto vértice es la hipocalcemia. ¿Por qué es tan importante? Bueno, por dos razones clave. Primero, el calcio es un cofactor esencial para que la cascada de coagulación funcione. Y segundo, con las transfusiones masivas, el citrato que usamos como anticoagulante se lo roba, quela el calcio del paciente, empeorando todo. Entonces, con este panorama fisiopatológico, ¿qué hacemos? Pasemos a la acción, diagnóstico y control inmediato. Claro, todos partimos de la clasificación del ATLS. Es nuestra base, nuestro lenguaje común. Nos da un buen marco de referencia. El problema, y es un gran problema, es que se basa mucho en signos vitales que pueden ser francamente engañosos al principio. La hipotensión, por ejemplo, no es un signo temprano. Cuando aparece, ya vamos tarde. Así que aquí está la clave, el cambio de mentalidad que tenemos que hacer. Hay que dejar de esperar la hipotensión o la alteración del sensorio. Necesitamos cazar los indicadores tempranos de hipoperfusión. Cosas como el índice de shock, que es tan simple como dividir la frecuencia cardíaca entre la presión sistólica, el lactato, el déficit de base. Estos son los datos que nos gritan que el paciente está en shock mucho antes de que la presión arterial se desplome. Afortunadamente hoy tenemos un arsenal diagnóstico muy potente, y lo mejor es que está a la cabecera del paciente. El ultrasonido iFast, por supuesto, para encontrar dónde está el sangrado. Y, fundamentalmente, las pruebas viscoelásticas, el TEG o el ROTEM. Estas ya no son un lujo, son una necesidad para entender qué tipo de coagulopatía tiene el paciente y tratarla de forma dirigida, no a ciegas.
Y con todo esto, la prioridad número 1, la que está por encima de todo lo demás, ha quedado cristalizada en la última edición de la TLS, la X antes del ABCDE. Esa X significa hemorragia exsanguinante. Y la orden es clara: detener el sangrado. Antes que la vía aérea, antes que nada. Si el paciente se está desangrando, esa es la única prioridad. Punto. Y ese principio nos lleva directamente al pilar del manejo moderno. Entramos en la cuarta y última parte, la filosofía de la reanimación de control de daños. A ver, la reanimación de control de daños, la DCR, es más que una receta, es una estrategia completa. Y su mantra es fisiología sobre anatomía. Primero corregimos el desastre fisiológico, ya después habrá tiempo para la reparación anatómica definitiva. Y todo gira en torno a 3 principios que actúan juntos: hipotensión permisiva, reanimación hemostática temprana y, por supuesto, atacar de frente al diamante de la muerte. Hablemos de la transfusión. La base, el pilar, sigue siendo la reanimación hemostática, con una proporción equilibrada de componentes: uno de plasma, uno de plaquetas, uno de eritrocitos. La famosa proporción 1:1:1. Esto busca imitar a la sangre entera. Pero el verdadero estándar de oro hoy en día, si se tiene la fortuna de tenerla disponible, es la sangre entera tipo O de bajo título, la LTOW. Es simplemente lo más fisiológico y con menor volumen. Y no podemos olvidarnos de la farmacología. Aquí la estrella es el ácido tranexámico. La evidencia es robusta. La dosis es clara: 1 gramo intravenoso, idealmente dentro de las primeras 3 horas del trauma. Y luego se continúa con una infusión de otro gramo para las siguientes 8 horas. El objetivo: estabilizar el coágulo y frenar la fibrinólisis. Y volvemos al calcio, porque esto es un cambio de paradigma total. Lean esta frase: la administración de calcio debe tener la misma prioridad que la administración de plasma y plaquetas. Esto lo cambia todo. Reponer calcio de forma agresiva y proactiva ya no es un por si acaso. Es una intervención crítica al mismo nivel que los hemoderivados para poder romper ese diamante de la muerte. Y todo esto nos deja con una pregunta que mira hacia el futuro. Ya estamos mejorando la supervivencia en la fase aguda, sí, pero la siguiente gran frontera es esta. ¿Cómo vamos más allá? ¿Cómo protegemos a la célula del insulto isquémico y de la reperfusión? Porque al final del día, el objetivo no es solo que el paciente sobreviva, es que tenga una recuperación funcional completa. Y ese es el verdadero desafío que tenemos por delante.